Bienvenida, bienvenido a un programa más de Mujer Impulsa tu Riqueza desde el canal de los expertos en Ciudad de México, Expert TV. Soy Beatriz Mancilla, muy feliz de estar aquí contigo en una semana más, ¿verdad? Que estamos desde nuestras casas en estas semanas de confinamiento, pero no por eso tú y yo estamos separadas ni separados. Así es que hoy tengo un programa muy interesante. Como decimos en México, es mi mero mole, fíjate. Como tú sabes, yo fui ejecutiva bancaria, ejecutiva de banca empresarial, ejecutiva de banca patrimonial. Lo mío es el conocimiento de los instrumentos financieros. Lo mío es hacer que las personas ganen dinero. Y hoy tengo contigo este programa que son los tipos de inversiones y cómo escalarlas. Vienen muchas personas a educarse financieramente conmigo, pero así el objetivo número uno en las primeras clases yo les pregunto, oye, ¿y tú a qué vienes? Ah, es que yo quiero invertir. Ah, muy bien. Y las siguientes sesiones es, Beatriz, entonces, ¿tú qué piensas de los pagarés a plazo fijo? Y entonces, ¿sabes qué me pasa? Que les explico a estas personas como te los voy a explicar a ti, como se los explico a mis alumnas cuando estamos en los cursos, o a mis alumnos, que por cierto estoy a punto de lanzar un curso de finanzas para jóvenes entre 15, 16 años hasta 30 o a la edad que cada quien quiera, ¿verdad? Pero así se llama, Finanzas para Jóvenes. Lo que yo les explico es que uno tiene los productos hasta para los cuales tu educación financiera te alcanza. Y les hago la similitud de que es como si tú estuvieras en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría y doctorado. Si tu educación financiera es de maestría, pues entonces los productos financieros y de inversiones a los cuales tú vas a acceder son de nivel maestría, o sea, ya sabes de estos, de acá cuáles sí, cuáles no y ya. Pero cuando tú estás en un nivel bajito, cuando estás en un nivel básico de educación financiera, pues entonces, ¿cuáles son los instrumentos de inversión por los cuales tú vas a optar? Pues los que te recomienda tu mamá, los que conocías de tu abuelita, porque tú no tienes el conocimiento para decir este sí, este no, cuáles son las preguntas que tengo que hacer para saber si esta opción que me están ofreciendo me conviene, no me conviene. Así es que te voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí?, de cómo sería el escalón de las inversiones de acuerdo a lo más, ¿cómo le puedo llamar? ¿Qué palabra puedo usar? De lo más básico, de lo más comercial a lo más sofisticado. Ahorita solamente te voy a dar como la lista, no me voy a meter a explicarte a fondo cada uno de esos, pues porque para eso necesitas educarte financieramente, así es que te invito a que vengas conmigo, pero ahorita te voy a dar una lista, ¿sí? Bueno, a ver, en primer lugar, para que tú ahorres, para que tú inviertas, necesitas ahorrar. Y para ahorrar, necesitas que el dinero te sobre. Y para que el dinero te sobre, necesitas pagarte a ti mismo primero. Esa regla implica que en el instante en el que tú recibes el ingreso, el dinero que te dan tus papás, tu salario, el dinero que te da tu pareja, el rendimiento de las utilidades de tu negocio, el depósito de tus ingresos pasivos por el desarrollo de la red o de aquella manera que a ti te lleguen los ingresos, en ese momento tú tienes que apartar una cantidad de dinero que es lo que va a empezar a formar la masa crítica que después vas a invertir. Si tú estás en una situación tal que los gastos que tienes son por arriba del ingreso que tienes, pues entonces en realidad el dinero te está faltando. Así es que aquí hay de dos. Una, o subes tus ingresos o le bajas a tus gastos. No hay receta mágica. Entonces, en primer lugar tiene que haber un ahorro. ¿Para qué? Para que haya dinero que después puedas invertir. Se trata de inversiones en instrumentos bancarios o bursátiles, chicas.
No voy a hablar ahorita de bienes raíces, no voy a hablar de cómo puedes invertir dinero para crear un negocio de marketing digital, no. Voy a hablar ahora de productos bancarios y de productos bursátiles. ¿Cómo podría ser esa escalera desde lo más básico hasta lo más elevado? Y no voy a hablar de todos absolutamente, porque pues si no, nos llevaríamos aquí un curso de semanas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo, o sea, quiero decírtelo, yo no estoy de acuerdo, pero de acuerdo a la estadística, de acuerdo a los resultados obtenidos en la primera encuesta nacional de cultura financiera, que lo hizo Banamex, Banco Nacional de México, con la Facultad de Psicología de la UNAM, encontraron que el instrumento número 1 de los ahorros para ahorrar en México, yo te hablo de mi país, ¿sí?, son las tandas. ¿Qué son las tandas? Es que nos reunimos un grupo de 10 o de 20 personas, que en general somos personas que una persona de ellos nos conoce a todos, ¿verdad? Y que entonces todos cada semana o cada 15 días o cada mes vamos a dar una cantidad de dinero. Entonces, si todos damos 1,000 y somos 10 y nos toca cada mes, bueno, luego sacamos papeles, entonces yo voy a hacer la cuarta de la tanda. Quiere decir que durante 3 meses voy a dar 1,000 pesos y todos van a dar 1,000 pesos, y al cuarto mes a mí me tocan los 10,000 pesos. Y del quinto al 10º mes yo voy a seguir dando los 1,000 pesos para que a alguien más le toque. El problema no es ese mecanismo, el problema son dos. Uno, la mayoría de la gente está esperando que le llegue la tanda para ver en qué se la va a ir a gastar. Entonces, en realidad es un ahorro que hacen para írmelo a gastar, no es un ahorro que hacen para irlo a invertir en un fondo de inversión, por ejemplo. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es que hay tandas que hacen a 18 meses o a 2 años, ¿sí? Entonces, el valor adquisitivo de las personas que sacaron el primero o el segundo turno no es el mismo de las personas de dentro de 18 meses, ¿verdad? Porque la inflación no les va a alcanzar para lo mismo los 10,000 pesos de ahorita que los 10,000 pesos dentro de 18 o 24 meses. Las personas que les toca al final van a poder comprar menos con la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Por efecto de la inflación, porque ya perdió valor adquisitivo. Bueno, entonces, a mí no me encantan las tandas, pero para algunas personas ahora sí que es la única forma que han encontrado de poder ahorrar, porque hay alguien que está atrás de ellos, ya te toca, ya te toca, ya te toca, y entonces tienen que dar el dinero a fuerza para poder ahorrar, ¿sí? A mí no me encanta. Ahora, ya que ya tú tienes una cantidad de dinero, entonces es que tú ya puedes invertir. Invertir significa multiplicar. Ahorrar significa acumular, invertir significa multiplicar. ¿Cuál puede ser una escalera de productos financieros, de productos bancarios y bursátiles? Bueno, primero vamos con los bancarios. Primero tú puedes empezar a lo mejor por una inversión en un pagaré a plazo fijo. En las inversiones en pagaré a plazo fijo, tú le das una cantidad de dinero al banco y el banco y tú estipulan un plazo a 28, a 90, a 180, a un año. Y a cambio de ese dinero que tú le estás dando al banco, el banco te va a dar a ti una tasa de interés o de rendimiento. Ajá. Entonces, si tú, por ejemplo, el clásico pagaré a plazo fijo de las abuelitas a 28 días, bueno, entonces metes 1,000 pesos y a los 28 días son los 1,000 pesos más los intereses. Y tú tomas la decisión de retirar los intereses o renovar los intereses con el capital, que eso sería un interés compuesto. El tema principal con los pagarés a plazo fijo es que la mayoría de las veces, si tú les quitas los impuestos y lo comparas con la inflación de tu país, la mayoría de las veces los pagarés se quedan prácticamente en el mismo nivel solo para conservar tu valor adquisitivo.
Es decir, no estás generando realmente rendimientos a través del tiempo. Y si quieres entender eso mejor, ven y edúcate financieramente. Entonces, digamos que es mejor tenerlo en un pagaré a plazo fijo que tenerlo en el colchón de tu casa. Sin embargo, es un tipo de inversión muy básico, pues sí, muy básico, así lo vamos a decir. Si tú quieres ir a un siguiente nivel, bueno, pues entonces podemos comparar ese pagaré de plazo fijo con una mesa de dinero. Las mesas de dinero es lo mismo, tú le entregas el dinero al banco, estipulas un plazo con el banco y el banco se compromete a darte una tasa de interés. Lo que sucede es que los pagarés a plazo fijo son más comerciales y requieren unas cantidades de dinero para poder entrar muy poquitas. Prácticamente todo el mundo lo puede hacer. Y si tú tienes hijos, te recomiendo que empieces por ahorrar y luego que tengan su pequeño pagaré para empezar a desarrollar en ellos esa conciencia de educación financiera. Ahora, si es una mesa de dinero, nuevamente tú tendrías que estar preguntando, ¿la tasa de interés que me vas a dar es bruta o neta? ¿Sí? Si es bruta, le tienes que quitar los impuestos que cobran en tu país por los rendimientos al ahorro. Y después de eso tienes que comparar esa tasa con la inflación de tu país para saber si verdaderamente tu dinero está creciendo a través del tiempo o en realidad ese pagaré, esa mesa de dinero, lo único que hace es que tu dinero conserve su valor adquisitivo, pero en realidad no se está multiplicando. Tercer paso, después de una mesa de dinero podríamos estar hablando, por ejemplo, de un fondo de inversión de renta fija, ¿sí? Un fondo de inversión de renta fija invierte principalmente en deuda de empresas grandotototas que en vez de pedir el dinero, a veces necesitan miles de millones de dólares para hacer un proyecto, en vez de pedírselo a los bancos, que son cantidades tan grandes, emiten deuda para que personas como tú y yo compremos deuda y les demos ese dinero. A cambio de ese dinero que le estamos prestando, esa empresa o ese gobierno puede ser, también es la emisión de deuda del gobierno mexicano, la emisión de deuda del gobierno colombiano o de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí el gobierno emite papeles de deuda, que son los, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos son los bonos del Tesoro, en el caso de México son los CETES, y así cada gobierno tiene su propio instrumento de emisión de deuda. Entonces nosotros les prestamos el dinero a las empresas o a los gobiernos y ellos a cambio nos van a dar una tasa de rendimiento. Normalmente los fondos de inversión llegan a tener una tasa ligeramente más alta que los pagarés a plazo fijo. Siguiente instrumento, digamos uno más sofisticado, el cuarto sería un fondo de inversión de renta variable. Cuando hablamos de fondos de inversión de renta variable, aquí sí estamos hablando ya de empresas que cotizan en la bolsa y pueden ser acciones que cotizan en la bolsa de tu país o acciones que cotizan en la bolsa de otro país. Por ejemplo, aquí en México tú puedes invertir en acciones internacionales, Netflix, Google, Amazon, a través de una gran variedad de fondos de inversión de renta variable que lo tienen las operadoras de fondos de inversión, y cada banco grande que tú conozcas tiene su propia operadora. Así es que Citibanamex tiene su operadora, Santander tiene su operadora, Banco de BBVA tiene su operadora de fondos de inversión, y esos se llaman de renta variable. ¿Por qué te dicen renta variable? Porque el fondo va a subir y va a bajar de acuerdo al desempeño de las acciones, pero cuando tú eliges un buen fondo de inversión de renta variable, el movimiento del mercado es de subida y bajada, pero normalmente a través de largo plazo, la naturaleza de las empresas es generar utilidades. Si no sabes cómo funcionan los fondos de renta variable, vente y edúcate financieramente para que yo te explique cómo se evalúan las claves de pizarra, los precios actuales contra precios objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí te quiero decir algo. Si tú tienes 18, 25, 30, 60 años, ¿sí? Tú puedes invertir en un fondo de inversión, por lo menos aquí en México, que invierte en acciones internacionales desde 20,000 pesos, que son alrededor de $900.
Si a ti te ha detenido o piensas que tú no puedes invertir en la bolsa porque tú no tienes millones de pesos y crees que son inversiones y que está totalmente fuera de tu alcance, ya vengo a decirte que eso no es verdad y que si tú sabes, si tú sabes investigar y sabes por dónde, que eso te tienes que educar financieramente, tú puedes invertir desde 900 o desde 20,000 pesos, ya te dije, en empresas como Amazon, Netflix, Alibaba, a través de fondos de inversión de acciones internacionales. Listo, voy con el siguiente en nuestra escalera. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Estos fondos de inversión de renta fija o de renta variable que son ofrecidos a través de operadoras de fondos de inversión se llaman fondos de gestión activa. ¿Qué quiere decir gestión activa? Que hay un comité o que hay personas que son expertas dentro de la institución que son los que van a decidir en qué se va a invertir tu dinero. Obviamente, ¿cuál es la utilidad de la institución? Bueno, cobrarte una comisión sobre el monto que tú tienes invertido. Normalmente se cobra a través del rendimiento que tú vas generando. Pero cuando tú ya tienes una visión más grande como inversionista, te das cuenta que esas comisiones pueden llegar a ser muy representativas, a diferencia a que si tú aprendes a invertir el dinero por ti misma o si optas por otro tipo de fondos de inversión que se llaman de gestión pasiva. A eso voy con otro nivel de inversiones. Los fondos de gestión pasiva son esos fondos que están conformados Los fondos de inversión de gestión pasiva replican los índices que ya están establecidos. Por ejemplo, un fondo de inversión de gestión pasiva del Standard & Poor's es un fondo que replica el índice del Standard & Poor's. No es un comité, no es un grupo de personas el que decide en qué lo invierte o no. Tú estás invirtiendo en algo que replica el comportamiento del índice del Standard & Poor's. Existen índices que replican el Nasdaq, el Dow Jones, el IPIC de la Bolsa Mexicana de Valores, y así todas las bolsas del mundo tienen su propio índice que replica el comportamiento de la mayoría de las bolsas que componen sus índices. La gran ventaja de estos fondos es que existen plataformas digitales a través de las cuales tú puedes comprar participaciones de esos fondos cuyas comisiones son infinitamente menores. ¿Por qué? Pues porque en realidad no hay una empresa o no hay un grupo de personas que están evaluando en qué invertir el dinero. Entonces ese costo de las comisiones las sacas de la ecuación y entonces tú pones tu dinero en un índice que va replicando el comportamiento de las empresas más importantes que conforman a ese índice del país que sea, y entonces tu dinero se va multiplicando a la velocidad de ese índice y tú no estás pagando las comisiones que estarías pagando en un fondo de gestión activa. ¿Cuál otro nivel de inversión sería? Bueno, que tú te eduques para hacer tus inversiones directas en la bolsa. Que tú seas la persona que se eduque para entonces poder hacer los análisis fundamentales, para hacer el análisis en qué momento vas a hacer la compra o la venta de la acción de Alibaba, del total de tu porcentaje, del total del 100% de tu portafolio, si vas a invertir el 20, el 30, el 40, o cómo es que tú vas a decidir tus precios objetivos de compra o tu stop loss al momento de que baja la acción para vender, si vas a hacer compras en long cuando el mercado va hacia arriba o si tú vas a hacer compras en short cuando la acción va abajo. Seguramente son conceptos que te están sonando en chino y que no me estás entendiendo. Tú sabes que mi misión en Mujer Impulsa tu Riqueza es dar el conocimiento desmenuzado para que tú me entiendas. Sin embargo, cuando uno empieza a tener un nivel de educación financiera, empiezas a manejar unos conceptos que antes no entendías. Si ahora acabo de decir una serie de conceptos que tú no entendiste, es señal inequívoca de que tú necesitas aumentar tus conocimientos financieros para que puedas, no te dije nada muy complicado,
Lo que pasa es que no estás familiarizado con esos conceptos. Es la señal de que si tú quieres acceder a instrumentos de inversión más sofisticados, necesitas educarte para poder tener ese conocimiento por ti misma, por ti mismo, y entonces tomar tus propias decisiones financieras. Si acaso alguien te podrá dar algún consejo, pero la primera y última persona responsable de decidir en dónde va a poner su dinero y de dar el seguimiento, tienes que ser tú misma. Necesitas, y hago énfasis en la palabra tienes, necesitas, debes ser tú misma o tú mismo, porque nadie va a cuidar a tu dinero como lo puedes hacer tú. Entonces, de ahí existen otros instrumentos que se llaman opciones, ¿sí? Que ahí aumenta su grado de especulación, pero entonces también aumenta la cantidad de ingresos que tú puedes generar, y para eso también existen plataformas digitales a través de las cuales tú misma puedes operar tus opciones. De ahí también existen otras opciones como pueden ser, ahora sí, a ver, este instrumento se llama opciones, así como pagaré a plazo fijo, fondo de inversión de renta fija, fondo de inversión de renta variable, fondos indexados, así existe, que se llaman opciones, ¿ok? Ahora, estoy utilizando otra palabra que es, existen otro tipo de opción o de variedad o de instrumentos que son derivados de las criptomonedas. Yo te voy a recomendar algo: nunca en la vida entres a un instrumento de inversión porque tu compadre, tu amigo, tu cuate entró sin que tú estés familiarizado o familiarizada de qué se trata el comportamiento. Esa es la razón por la cual miles de personas, millones de personas han sido desfalcadas, o cuando han habido bajas del mercado, que se considera cuando bajan más del 20% del último, del nivel superior alcanzado. Cuando hay crisis financieras entran en pánico y venden. Y esa es la razón por la cual hay tantas personas que han perdido tanto dinero en la bolsa, pero no es por la bolsa en sí, es por el grado de ignorancia de las personas al momento de invertir en la bolsa. Tome en cuenta que las inversiones aparentemente seguras, como tus pagarés a plazo fijo, realmente pueden ser muy inseguras a largo plazo porque tu dinero no está creciendo ahí. Y las inversiones que aparentemente son de riesgo, en realidad, si tú las entiendes, si tú las conoces, pueden ser lo mejor que tú puedas hacer por tu portafolio, porque ahí tu capital sí está creciendo de manera importante y sí se está multiplicando. Si tú quieres saber más de inversiones, edúcate financieramente, ven a nuestros cursos, escucha nuestras conferencias. Soy Beatriz Mancilla, feliz de estar contigo. Seguimos en las semanas de cuarentena, sigue usando tu cubrebocas, por favor, y nos vemos el próximo viernes de Educación Financiera. Soy Beatriz Mancilla desde el canal de Los Expertos en Ciudad de México, y nos vemos el próximo viernes.